ahí van a recibir en su pantalla esa solicitud. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Aline. Si quieren empezamos ya a proyectar y les damos un poquito más de contexto mientras para comentarles de este encuentro de hoy. Si quieren proyecto yo, pero necesito el permiso. Ya, perfecto. Ahí me aparece, ya. Muchas gracias. Estamos. ¿Me confirman si se ve? Ahí se ve. Sí, muchas gracias. Ya va. Súper. Muchas gracias a todas las presentes, bienvenidas a este ciclo, a este encuentro especial. Nosotros, para darles un contexto a quienes se unen por primera vez, somos de Women in Management, una empresa B certificada, una empresa social. Nosotros impulsamos la igualdad de género y el ODS 5 en el sector privado específicamente, y lo hacemos a través de comunidades de mujeres y hombres en distintos tipos de implementaciones. Y dentro de Women in Management, que existimos hace 6 años, hace casi un año creamos esta comunidad que se llama Red Mirífica. Es un intraemprendimiento que fue cofundado por Aline Mascareñas, Fernanda Telles y yo también, que estamos conectadas hoy, con el objetivo de incorporar más mujeres y agentes de cambio también que quieran impulsar la igualdad de género en otros ámbitos que no sean necesariamente esas empresas en las que trabajamos. Y el objetivo de Red Mirífica en el último tiempo, en los encuentros, ha sido reunirnos a conversar sobre distintas temáticas de cómo impulsar la igualdad de género y el feminismo también en distintas temáticas, un poco más fuera de la caja. Y hoy día teníamos en realidad otro tema convocado, íbamos a hablar de otro asunto, pero la verdad creímos conversando que teníamos que hablar de esto, pero cómo hablarlo también era muy importante, el cómo hacer la invitación, dónde partir, y la verdad es que este es un intento con mucha humildad de hacer un espacio para empezar a entender, ¿no? Así que les agradecemos nuevamente a nuestras invitadas de hoy, que las vamos a presentar más adelante. Así que si también podemos hablar un poquito de más contexto de dónde estamos en este espacio, dejo a Aline por favor para que siga. Gracias Priscila, gracias por presentarnos un poco, tanto Women in Management cuanto nuestra comunidad en Red Mirífica. Yo soy Aline Mascareñas, estoy súper feliz que estemos todos acá. Gracias también a las invitadas que están acá con nosotros, que de manera tan generosa han podido dar su tiempo. Y bueno, ahí les cuento un poco de Red Mirífica. La idea que tenemos acá es co-construir un espacio entre todas, para que primero habíamos pensado en incentivar muchísimo las mujeres que también tienen red de mujeres en las empresas, pero igual estamos ampliando mucho más nuestras ganas de seguir hablando sobre temáticas feministas, sobre temáticas que a veces son complejas, y es por eso también que estamos acá hoy. Ahí les dejamos algunos comentarios de personas que han ingresado a nuestra red Mirífica, que es esa comunidad virtual que les comentaba. Y ahí es súper interesante ver cómo nosotras todas estamos en una sintonía muy parecida. Acá la idea es que tengamos un espacio de conexión, apoyo, ayuda mutua, trabajo en conjunto, harta colaboración, extrema colaboración, interacción, y básicamente queremos que ese sea un espacio de encuentro. Igual vamos a estar hablando muchísimo desde la humildad, como les comentábamos. Acá es un espacio sororo, queremos estar desde esos pilares, esos valores, un espacio horizontal, como les decía, y también estamos trabajando muchísimo más en nuestra mirada interseccional de las cosas. Así que muy, muy bienvenidas a ese espacio que es de nosotros y de ustedes también. Así que vamos siguiendo. Muchas gracias, Ali, por ese contexto. Bueno, como mencionó Aline, queremos escuchar sus voces también y aprovechar estas instancias para
para co-construir. Entonces, en este sentido, creamos un link de Menti para que puedan ir dejando sus dudas a lo largo de toda la sesión. Igual este código va a aparecer en la parte inferior de la pantalla a lo largo de todas las diapositivas, así que pueden ingresar cuando necesiten. Pero eso, queda abierta la invitación para que ingresen y dejen sus dudas a las panelistas. Gracias, Feña. Dejé ahí el código también en el chat por si quieren. También pueden ir escribiendo por ahí. Y el objetivo de este encuentro, primero que todo, sentimos la necesidad de empezar con un ABC con esta temática. Sentimos que muchas personas han estado opinando la semana, muchas personas han estado muy tristes, algunas ni siquiera se están dando cuenta de lo que está pasando, así que queremos empezar con un contexto cultural y político, por eso también tenemos personas acá que nos van a ayudar a reflexionar sobre esto, entender, tener más contexto, teniendo siempre en consideración que este es un abordaje muy inicial sobre esa temática. Es muy probable que no tengamos mujeres acá que sean de Afganistán, así que estamos teniendo el máximo respeto por la complejidad de este asunto. Acá también queremos que sea un espacio de contención, sea hoy, sea también en otros espacios que vamos siempre a generar los viernes, pero como les decía, muchas personas, agentes de cambio, líderes y lideresas que están sensibilizados con la temática, necesitan ahí esa contención emocional. ¿Y qué podemos hacer? Como siempre, solemos finalizar nuestras intervenciones con algunas acciones prácticas, sobre todo para cuando no sabemos muy bien qué hacer. Así que más o menos esos son los objetivos súper ambiciosos, diría, de nuestro encuentro. Dale, please. Muy bien, muchas gracias, Aline y Fernanda. Y antes de entrar en las preguntas, recordarles cuál es nuestro marco metodológico, cómo nos gusta trabajar. Y tomado esto en consideración de las metodologías feministas, son 4 principios con los que siempre trabajamos. El de la validación y experiencia personal es súper importante, y aprendizaje participativo. Hoy día esos 2 ámbitos los vamos a ver relacionados más en el chat y con la aplicación de Menti para que puedan ir escribiendo las preguntas, que nos imaginamos que tienen que haber muchas, pero para optimizar también el tiempo de nuestros panelistas y el suyo también, lo vamos a priorizar por ahí. Y creemos que hoy está más enfocado en el 3 y 4, en el fomento de justicia social y activismo. Si bien a veces no sabemos por dónde empezar, tenemos que empezar. Y un ámbito y un punto cero muy bueno es aprender, educarnos, responsabilizarnos de nuestro aprendizaje también, y fomentar el pensamiento crítico y mente abierta. A eso es lo que también queremos venir a aprender, a escuchar, a debatir, a reflexionar, a seguir buscando fuentes que nos ayuden en este aprendizaje. Y en ese ámbito es donde vamos a empezar con las preguntas para nuestros panelistas. Hoy día nos acompañan para ayudarnos un poco, como les decíamos, en este ABC, en esto muy inicial, a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, Paulina Astroza y Paula Badilla. Las voy a presentar brevemente. Paula Badilla es abogada y es jefa del Departamento de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Muchas gracias, Paula, por nuestra invitación y por en tan corto plazo también haber hecho agenda. Muchas gracias por eso. Y también nos acompaña Paulina Astroza. Paulina, yo soy su fan, la sigo, la conozco desde mi alma mater. Yo estudié en la Universidad de Concepción. Ella es doctora, máster y diplomada en Ciencias Políticas y Sociales, y una experta en relaciones internacionales igual, así que muchas gracias a las dos por venir desde sus backgrounds, ayudarnos a entender un poco esto. Y me gustaría empezar con Paulina. Una pregunta, por supuesto, bastante difícil, y acá le agradezco mucho a nuestra periodista Marcela Velázquez, que nos ayudó a armar un poco esto, porque no sabíamos por dónde partir. Y por supuesto, la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy de las mujeres en Afganistán? ¿Cuáles son sus temores? Lo hemos visto mucho en medios de comunicación, y por eso preferimos desde cero, empezar a adentrarnos en eso, porque por supuesto que nosotras como mujeres occidentales lo vemos desde una realidad y desde esa identidad, ¿no? Desde esa esquina. Pero ¿qué pasa con ellas hoy día? ¿Nos podrías dar un breve contexto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me encantó la presentación de lo que son ustedes, de lo que persiguen y la forma que lo hacen.
Y en ese contexto creo que el tema de la mujer en Afganistán es un temazo. Y tal como ustedes lo planteaban, es complejo, porque por un lado, no solamente por el hecho de esta una visión occidental de lo que pasa en no solamente el mundo musulmán, sino que en general lo que pasa en lugares como Asia, África y otras partes del mundo, no son muy conocidos. Y por otro lado, además, porque evidentemente lo que estamos hoy día conociendo no parte con la llegada de los talibán. Lamentablemente, la situación de las mujeres en Afganistán, desde hace muchísimo tiempo, ha sido muy compleja. Pero para no irnos tan atrás en el tiempo, hay que pensar que Afganistán ha sido siempre una zona geopolíticamente de mucho interés para las potencias, por distintas razones, y eso llevó que entre el año 1979 y 1989 los soviéticos hayan invadido Afganistán, y esta ocupación militar provocó en el tiempo de la Guerra Fría que por parte occidental y fundamentalmente por parte de los Estados Unidos, crearon milicias, las organizaron, las dotaron de armas, las capacitaron para luchar en contra de la invasión soviética. Y ahí surgen los llamados mujahidines. Dentro de ellos había un grupo que luego de haber sido capacitado y preparado por Estados Unidos, fundamentalmente por la CIA, una parte de ellos, cuando la Unión Soviética se retira de Afganistán en el año 89, empiezan ellos también a tener su propia formación en cuanto a cómo entender el Islam, y comenzaron a leer a ciertos autores más radicales en cuanto a la interpretación del Corán, en cuanto a la interpretación del Islam, y el año 1994 se crea por parte de algunos mujahidines y otras personas de Afganistán lo que se conoce como los talibán. Talibán, que significa estudiantes. ¿Y qué es lo que son los talibán? Los talibán son parte de una etnia, porque Afganistán tiene muchas etnias. No es un país homogéneo, para que sepan desde ya que hay muchas diferencias entre ellos. Además es una zona muy montañosa también, que tiene una estructura muy distinta, tanto geográficamente como políticamente, socialmente, étnicamente, a lo que podría ser Chile, en varios aspectos. Y ellos son de una etnia que se llama Pashtun. Y los Pashtun son la mayoría dentro de Afganistán, pero representan solo un 40%. O sea, el 60% uno se encuentra con una serie de otras etnias distintas a los Pashtun. Pero los talibán son parte de esta etnia, y este grupo en particular empezó entonces con lecturas de un radicalismo islámico o islamista. ¿Qué es lo que hacen en el fondo? Interpretan el Corán de una manera muy ultraconservadora y aplican lo que se llama la Sharia. La Sharia es la ley islámica. Entonces, es una interpretación ultraconservadora del Corán que lo aplican en normas y en un régimen político y de gobierno. Y el año 1996, los talibán derrocan al gobierno que se había construido luego de la retirada de las tropas soviéticas, y se toman el poder en Afganistán y empiezan a aplicar la Sharia con su interpretación radical del Islam. Pensemos nosotros en la Biblia. La Biblia muchas cosas no las dice, son los distintos grupos religiosos que interpretan la Biblia de una manera, y ustedes van a encontrar con distintas interpretaciones de la Biblia. Y hay grupos más ultraconservadores y hay otros grupos más liberales o más progresistas dentro del propio cristianismo. Bueno, aquí pasa lo mismo en el caso del Islam. El Islam no dice cómo hay que tratar a la mujer. El Corán no dice qué forma de gobierno hay que tener. El Corán no dice nada, sino que es la interpretación de ciertos autores, y que después estos grupos, como los talibán, y hay otros en el mundo, que, bueno, lo aplican.
Y esto significó que durante el año 1996 hasta el año 2001 aplicaron la Sharia, y esto significa que las mujeres en realidad no tienen derechos, las mujeres son casi objetos, y es tan radical la interpretación de ellos que la mujer no puede estudiar, la mujer no podía trabajar, la mujer no podía salir sola a la calle, necesitaba salir con un guardián, y un guardián es un hombre de la familia que tenía que salir con ella. Además se impone el uso de la burka. La burka es esta túnica larga que incluye una rejilla en los ojos y en que solo se puede ver a través de la rejilla. No se pueden mostrar las manos, no se pueden mostrar los tobillos, no se pueden mostrar los pies en la calle, está prohibido. Incluso en un momento los talibán prohibieron la música, prohibieron el teatro, prohibieron las artes, prohibieron que las mujeres hablaran fuerte en público, que las mujeres se rieran. Todo eso eran delitos, eran sanciones, eran castigados. Cuando las familias tenían mujeres, incluso era una desgracia, entonces las escondían. ¿Y de qué manera las escondían? Vistiéndolas y criándolas como hombres. O sea, a muchas mujeres las criaron en esta época como si fueran hombres, para que pudieran estudiar, para que pudieran salir, para que pudieran trabajar, y sin embargo eran mujeres. Y además existían, para el caso del adulterio, si pillaban a una mujer hablando con un hombre que no era de su familia, obviamente eso era castigado y las penas eran salvajes. O sea, por un lado estaban lo que se llama la lapidación, la muerte por lapidación, es decir, a piedrazo, en que el barrio, los hombres del barrio, tienen derecho a aplicar la pena de muerte a través de piedras. Y por lo tanto hacen un círculo. Incluso yo he visto en otros países también, hay unos videos espantosos, en los cuales hasta niños lanzando piedras a una mujer arrodillada y en la cual la matan a piedrazo. O sencillamente una ejecución rápida en la que con un balazo en la cabeza las matan. Latigazos, condenas a sentencias a prisión, tortura, son algunas de las penas o las sentencias que se imponían a las mujeres. ¿Qué es lo que pasó y por qué llegamos hoy día a hablar de los talibán? Porque el año 2001 se producen los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. El próximo mes se van a cumplir 20 años de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono. Y el grupo que reivindica estos ataques es un grupo que se llama, un grupo terrorista transnacional que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo transnacional porque tenían distintas nacionalidades los integrantes de este grupo. De hecho, su líder se llamaba Osama Bin Laden, que era hijo de una familia millonaria saudí, pero que había sido mujahidín, que había sido preparado, entrenado y capacitado por los estadounidenses para luchar contra la invasión soviética, y que ahora se transformó en el líder de los talibán. Y los talibán, obviamente, ellos van en contra de todos los infieles, de todos aquellos que no tienen esta interpretación radical que tienen ellos del Corán o el Islam. Se producen los atentados del 11 de septiembre, que pilló a Estados Unidos absolutamente descolocados, porque ellos estaban pensando en otro tipo de amenazas, jamás pensaron que iban a ocurrir de la manera como ocurrieron, y rápidamente el presidente Bush, hijo, determina que empieza la guerra contra el terrorismo. Y su principal objetivo es la del eje del mal, y comienza la guerra porque los talibán protegían a Osama Bin Laden. Entonces, varias veces Estados Unidos le exige al régimen talibán que les entregue a Osama Bin Laden, Estados Unidos no quiere, y al mes siguiente, el 7 de octubre del año 2001, usando normas del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, intervienen militarmente en Afganistán con el objetivo principal de ir a atrapar a Osama Bin Laden y a terminar con las células terroristas de Al-Qaeda. Y ahí empieza la invasión militar.
por parte de las fuerzas occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos. Y cuando llegan, derrocan rápidamente a los talibán y empiezan a establecer gobiernos en Afganistán, que sucesivamente se fueron cambiando hasta que llegamos, digamos, a estos 20 años en los cuales habían gobiernos no talibán. Los talibán nunca fueron totalmente destruidos, por lo tanto, siempre estuvieron en algunos lugares, porque nunca tuvieron el control absoluto de todo el territorio de Afganistán. Es muy difícil tener todo el control, siempre hubo resistencia, siempre ha habido ataques, coches bombas en Afganistán contra los infieles. Lo que pasa es que las noticias aquí, como llegan mucho de la prensa occidental, sobre todo, no es lo mismo cuando ponen una bomba, un coche bomba, un kamikaze o lo que sea en Afganistán, en Irak, en Palestina, en Israel, que cuando ocurre en París, en Bruselas, en Londres o en Estados Unidos. Entonces, claro, si uno que está siempre leyendo las noticias, yo veía atentados de bomba en Irak, en Afganistán, etc. Pero no era noticia. ¿Y qué es lo que pasó durante estos 20 años en los cuales hubo intervención militar occidental? Se les dio la posibilidad a las mujeres de estudiar, de trabajar, se les dio la posibilidad a las mujeres de aprender idiomas, muchas aprendieron inglés, muchas nacieron en estos 20 años, que no conocieron el régimen talibán, y sobre todo en las grandes ciudades, porque en las zonas rurales los talibán tenían un mayor control, pero en las grandes ciudades, sobre todo en la capital Kabul, hubo una apertura. Muchas de ellas llegaron a ser políticas, llegaron a ser diputadas, llegaron a ser alcaldesas. La última ministra de Educación era mujer, muchas ONG feministas, muchas que trabajaban por los derechos de las mujeres golpeadas, maltratadas, muchas casas de acogida donde atendían a las mujeres que sufrían por el machismo endémico que tienen en esa zona, no solo los talibán, sino que en general los hombres, y muchas periodistas que empezaron a trabajar para medios extranjeros, o que empezaron a trabajar también con las tropas, como traductoras, intérpretes, etc. Además tenían derecho a voto, tenían derecho a ser elegidas, viajaban. ¿Y qué pasa? Que ya el presidente Obama empieza a creer que había que retirar tropas de Afganistán, porque le salía muy caro, porque el año 2011 ya encuentran en Pakistán a Osama Bin Laden, lo matan, y el objetivo por el cual había partido esta guerra para algunos ya se había cumplido, y mientras tanto habían capacitado a una fuerza militar afgana, y se pensaba que esa fuerza militar podría hacerse cargo y el gobierno seguir solo sin la ayuda y la intervención externa que le salía tan caro. Además, en muchos de estos atentados murieron soldados estadounidenses o occidentales, entonces la población estadounidense empieza también a decir, bueno, ¿por qué tienen que ir a morir en una guerra que no nos concierne, en un lugar que ni siquiera sabemos dónde están, ni quiénes son, ni por qué estamos allá? Entonces, eso también dentro de la población estadounidense empieza cada vez más a ser tomado en cuenta. Además, los estadounidenses generalmente en intervenciones de este tipo, a los primeros que envía es a soldados latinoamericanos, o de origen latinoamericano, puertorriqueños sobre todo, o de origen cubano, o afroamericanos. Entonces también hay una discriminación en cuanto a qué tropas se mandan al frente, no solo en esta intervención, sino también en otras. Entonces el presidente Obama en su momento, y su vicepresidente era Joe Biden, estiman que había que retirar tropas de Irak, de Afganistán. También de Irak, pero de Afganistán estamos hablando ahora. Y retiró tropas. En un momento llegaron a ser 100.000 los soldados que estuvieron en Afganistán, en total. Y Obama decide el retiro de tropas, empiezan a retirar las tropas, pero cuando empiezan a retirar las tropas, empiezan a avanzar rápidamente los talibanes, y por otro lado surge también lo que después vamos a trágicamente conocer a otro grupo terrorista, que es ISIL, o el autodenominado Estado Islámico.
o Daesh, como se le llama en francés. Entonces, Obama decide volver a restablecer tropas, no al mismo nivel que se tuvo en su máximo, pero volver a restablecerlo. Con la administración de Trump se decide ya retirar las tropas, y el 2020 hay una negociación a inicios del 2020, antes que asumiera Biden, hay una negociación entre el gobierno de Trump con el gobierno afgano que estaba y con los talibán, y negocian en Doha. Entonces la idea era que ellos se iban a retirar las tropas, y en esta negociación entre afganos y talibán, bueno, se iba a establecer, en primer lugar, una retirada de las tropas occidentales. En segundo lugar, se les exige, como compromiso, que respeten los derechos de las mujeres, que no haya un retroceso en cuanto a lo que se había avanzado en las mujeres. En tercer lugar, se les exige que no tengan ningún tipo de contacto ni facilitación con grupos terroristas, ni Al-Qaeda, ni tampoco el autodenominado Estado Islámico, y que además el nuevo gobierno fuera un gobierno de coalición o inclusivo, que tomara en cuenta todas las etnias, no solo a los pashtun, sino también a todas las otras etnias que están en Afganistán. Se llega a ese acuerdo de Doha, donde están negociando con los talibán. Además, no solo Estados Unidos negoció, paralelamente negociaron con los talibán los rusos, y por otro lado negociaron los chinos. Entonces, llega Biden al poder, y Biden siempre fue de la idea de retirar las tropas de Afganistán. O sea, cuando él era vicepresidente de Obama, era la idea de sacar todas las tropas. Entonces, lo que hace ahora, sencillamente, es cumplir con lo que Trump había negociado con los talibán. Lo que pasa es que lo hizo de tal manera que en una semana los talibán sencillamente arrasaron con todo, se tomaron el poder, el presidente afgano arrancó, dicen que con $1.000 millones en los bolsillos, y ya antes había habido mucha corrupción de la gente que estaba, personas que el banco de Kabul sencillamente se llevaron el dinero de ahí y compraron islas en Dubái o en Qatar o en otras partes, y por lo tanto la retirada es lo que muchos le critican a Biden en Estados Unidos. Ojo, que no es que le critiquen de que se están retirando de Afganistán. Le están criticando de haberlo hecho de esta manera tan torpe, que el caos que se formó y que llegaron los talibán y hoy día no están respetando a ninguna de las otras etnias, y ellos se instalaron. Y además, que pese a las declaraciones que ha hecho el vocero estos días, que van a respetar los acuerdos de Doha, que van a respetar los derechos de las mujeres, que no las van a restringir, ya están llegando noticias que lamentablemente no es así, y yo tengo una mala percepción de que vayan a cumplir, porque ellos no creen en eso. Y además porque existen dos grupos de talibán, o sea, hay varios grupos de talibán, pero hay dos grandes grupos. Uno, que son los que vivieron entre el 96 y el 2001. Y hay una generación nueva de talibán, que lucharon en contra de los afganos, y que a muchos de ellos les mataron a sus padres, les mataron a sus familias en la guerra, cuando hubo intervención militar. Entonces tienen mucho odio en contra de Estados Unidos, tienen mucho odio contra los llamados infieles, y esa generación nueva, generación joven, es aún más radical y brutal que los del año 96. Y esos talibán no son los que están en Kabul. Los que están en Kabul son los que negociaron en Doha, los del 96. Esos otros talibán están más en las zonas rurales. Y Afganistán, a diferencia de Chile u otras ciudades, la mayoría de la población no vive en las capitales, vive en el campo, vive en la zona rural. Y de eso no tenemos mucha información. Está llegando poco en la prensa porque evidentemente los corresponsales hoy día están siendo perseguidos. Ya se sabe que han asesinado a familiares de corresponsales,
Por ejemplo, mataron a un familiar de un corresponsal de la Deutsche Welle, que era justamente periodista para este canal alemán, le mataron a la familia, y se sabe que ya, sobre todo en los pueblos, están buscando a los llamados infieles. Y a todas estas mujeres y niñas que durante estos 20 años estudiaron, trabajaron, lucharon por los derechos de las mujeres, tenían estas casas de acogida para mujeres maltratadas, que tuvieron cargos políticos, para ellos están corrompidas. Ellas son el mal. Y por lo tanto, se sabe que ya hoy día les están marcando las casas. Acabo de leer, antes de entrar a esta reunión, acabo de leer una noticia en un diario de Barcelona, en la cual justamente se habla de la historia de Freshet Rafat, que es una periodista y que ella vivía en Herat, que era como el centro económico de Afganistán, y ella, que además tenía una ONG, que se llama Where is My Name, y justamente se llama Where is My Name porque durante mucho tiempo el nombre de las mujeres no estaba en ninguna parte, ni siquiera en las partidas de nacimiento de los hijos, solo aparecía el nombre del padre. Así de invisibilizadas están las mujeres. Y ella trabajó también en una ONG y trabajó en estas casas de acogida. Su hermana, diputada, resulta que ahora tienen miedo porque sus casas están marcadas. Y tienen mucho miedo, ni siquiera quieren dar entrevistas, porque también los talibán ven las redes sociales, los talibán tienen conexión a internet, saben quiénes están hablando, entonces persiguen a las familias como una forma de presión. Hay 270 juezas que ya están en un listado de los talibán, que estiman que son infieles, que se corrompieron, y por lo tanto son objetivo de estos líderes. Tampoco han cumplido el compromiso de no tener contacto con grupos terroristas. De hecho, vi una imagen en la televisión francesa hace 2 días atrás en que lo primero que hicieron fue abrir las cárceles y soltar a todos los presos de Al-Qaeda e incluso del Estado Islámico. Y ya se sabe que hay células terroristas que se están de nuevo reorganizando, y eso trae un riesgo de terrorismo, evidentemente, no solamente para la zona, sino que en general para aquellos que aparecen como los objetivos infieles de estos grupos terroristas. Refugio, o sea, el tema de los refugiados, tremendo, tremendo. Las mujeres y niñas son las primeras que trataron de arrancar, porque saben lo que se viene. Y tal como lo dice en esta entrevista Freshet Rafat, ella dice, esta intervención, lo que está pasando ahora con los talibán va a ser muy distinto al 96, porque en el 96 la gran mayoría de las mujeres éramos analfabetas, no teníamos grandes derechos, sociedad absolutamente patriarcal, ya tenían una estructura así, pero hoy día nosotros ya conocimos lo que es la libertad, ya conocimos lo que es la educación, manejamos las tecnologías, nosotras tuvimos cargos públicos y ahora estamos encerradas con miedo en las casas. Ustedes seguramente vieron imágenes de mujeres que salieron a protestar en marchas en Afganistán y fueron fuertemente reprimidas. O sea, imagínense salir a protestar en Afganistán para exigir sus derechos. Eso es casi tirarse a sentencia de muerte. Y lo que está pasando es que las tropas occidentales están solo repatriando a sus diplomáticos, a sus ciudadanos y ciudadanas, y algunos afganos o afganas que trabajaron con ellos, algunos. Pero la gran mayoría de afganos, sobre todo mujeres y niñas, siguen en Afganistán. Están tratando de arrancar, pero las fronteras están cerradas, no saben dónde arrancar, y están pidiendo ayuda internacional para que las evacúen, para que las saquen de ahí, porque saben lo que se viene. Entonces, a lo mejor los talibán no lo van a hacer de un día para otro, pero lo van a hacer, ya lo están haciendo. Y van a tratar de silenciar la prensa, van a tratar de que no se sepa. Naciones Unidas sigue en terreno, pero tuvieron que ser evacuados de un lugar porque ya estaban siendo amenazados de muerte. También hay otros grupos como la Cruz Roja Internacional u otras organizaciones humanitarias que están en el terreno tratando de ayudar,
pero claramente si son objetivos los talibanes y los van a matar, van a terminar también arrancando de ahí. Entonces dicen, bueno, ¿por qué se van y ahora nos dejan solos a nuestra mala suerte? Porque ni siquiera es a su suerte, a su mala suerte. Y por lo tanto la situación es muy dramática, es muy triste, y bueno, por eso que es tan pertinente este seminario, es lo que han ustedes organizado, y quedo abierta para las preguntas. No tengo todas las respuestas, no soy especialista en Medio Oriente, no soy especialista en Asia, no soy especialista en Islam, yo soy especialista más en temas macro, pero evidentemente he estudiado mucho este tiempo, y soy más especialista en cosas que no voy a entrar en el detalle ahora, como la guerra, como una serie de cosas que sí la estudié muchísimo, pero estoy abierta a las preguntas que pueda contestar. Así que espero con eso haberles dado el contexto general de lo que está pasando y de lo que se está jugando en Afganistán, sobre todo las mujeres, niñas, niños y ancianos y ancianas. Es realmente terrible. Gracias. Así es. Muchas gracias, Paulina, por hacer lo imposible de darnos ese tremendo contexto histórico y político en tan pocos minutos. Sin duda que hay muchas preguntas también, pero queríamos abordar algo que tú comentaste también sobre estos movimientos que ya existían. Habían movimientos feministas, habían mujeres en roles de liderazgo, hay activistas de derechos humanos, estaban allá. Y ahí es donde queríamos empezar a abrir la conversación también con Paula sobre qué es lo que está pasando con esos grupos hoy día. ¿Qué es lo que está pasando con las personas que hace un par de días atrás, como decía Paulina, tenían una vida completamente como la conocemos, occidental, íbamos al trabajo, las juezas estas que ya están siendo marcadas? ¿Qué es lo que está pasando con esos grupos también y cómo también está de alguna forma apoyando o no apoyando distintos organismos internacionales, por ejemplo? ¿Hasta cuándo estará Naciones Unidas? Si nos puedes dar ahí un poquito de contexto, sobre todo en tu experiencia de derechos humanos. Muchas gracias, igual, Paula, por estar acá. Muchas gracias, Priscila, y buenas tardes a todas las que están escuchando aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema complejo, pero fantástico tener un espacio más abierto para escucharnos entre todas. Yo creo que es súper importante para partir esta conversación entender que en el contexto de las crisis humanitarias y especialmente de los conflictos armados, las mujeres y sus derechos son siempre una herramienta política. Y es un tema que es importante entender lo que está a la base de este conflicto, y que históricamente fue así, ya incluso como mencionaba Paulina, con la invasión soviética en los años 70, la discusión que hay entre el rol de la mujer en una mirada, lo que se pretendía instalar como una especie de república socialista, versus el espacio más, o esta mirada religiosa vinculado más bien a lo político del mundo musulmán, que en un Islam un tanto más moderado en esa época, pero ahora radicalizándose a través del movimiento talibán, ha hecho que durante el periodo de las distintas invasiones y tomas de poder, los derechos de las mujeres y la situación de las mujeres en Afganistán se haya usado. Y en ese sentido creo que es bien importante mirarnos a nosotras y a nosotros también como occidentales, y como ha sido bien resaltado el año 2001, después de el ataque a las Torres Gemelas, y una de las respuestas que se dio para justificar esta guerra que todavía no estaba muy asentada en términos políticos fue precisamente la imagen de las mujeres en Afganistán. Y hubo un discurso pronunciado por Laura Bush, por la esposa de George Bush, y por Terry Blair, la esposa de Tony Blair en ese minuto, movilizando entonces a las mujeres y tratando de generar una especie como de empatía para decir que esta guerra que vamos a iniciar en este país no es solo para perseguir a Osama Bin Laden y de alguna forma responder a este crimen que cometieron entre nosotros, sino también para liberar a las mujeres de esta opresión talibana. Entonces, creo que es importante entender que ante lo que estamos no es solo, y esto que estamos viendo, perdón, esto que les menciono acá, lo podemos ver repetido en muchos conflictos armados.
Y la respuesta del mundo talibán y de distintos grupos armados de tomar mujeres como, ¿se acuerdan de Boko Haram? En general, de tomar mujeres como prisioneras, como los matrimonios forzados, etcétera, son una forma también de someter a las comunidades a una determinada ideología y en este caso en particular a una mirada religiosa completamente extrema respecto a una lectura de una religión como el Islam que tiene, como ya decía Paulina antes, no quiero repetir, pero que tiene distintas miradas y distintas interpretaciones. Entonces es bien importante entender que ese es el contexto en el que se da esto. Efectivamente, el feminismo y el posicionamiento de las mujeres mejoró muchísimo durante los últimos 20 años. Evidentemente hubo ahí un cambio que permitió a las mujeres ir ocupando lugares públicos, educarse, pero siempre en un contexto de inestabilidad porque no es una historia de larga data de cuánto llevamos, 120 años desde la primera mujer médico en Chile, por poner un ejemplo de lo que es más cercano para nosotras, pero es un tiempo largo que ha pasado para que las instituciones vayan de a poco acostumbrándose. Entonces aquí se instaló de alguna forma gobiernos donde podían participar mujeres, pero luego de un proceso que no está, hasta el día de hoy no está arraigado culturalmente. Ha habido muchísimos avances durante este periodo. Yo estuve leyendo justamente sobre que los grandes hitos, hay normas en contra de la violencia intrafamiliar, lo que nosotros conocemos como la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y sin embargo hay un montón de herramientas que se fueron consolidando desde la perspectiva legal, pero que en la práctica fueron muy poco utilizadas porque culturalmente estaban mal vistas, y así como nosotros reclamamos aquí, que hay mujeres que cuando van a una comisaría a poner su reclamo por violencia intrafamiliar, la policía no es capaz de acoger, no es capaz de tomar la denuncia como sea, etcétera. En el caso de Afganistán, muchas mujeres no podían utilizar esas herramientas porque las propias familias, sus familias, no la de la pareja, etcétera, las trataban de desincentivarlas. Entonces, ¿por qué cuento todo esto que es bastante complejo? Porque creo que esto habla de una sociedad que todavía tenía pasos e iba avanzando hacia una mirada un poco más completa de la mujer como sujeto de derecho, pero que en este caso, con este establecimiento de un gobierno totalitario y extremo en materia religiosa, lo más probable es que se corte muy de raíz ese avance. Han dicho los voceros que van a permitir que las mujeres sigan estudiando, que sigan trabajando, pero dentro de los márgenes de lo que es su religión. Entonces todavía no se sabe qué significa eso en la práctica, qué es lo que sí y no van a permitir. Y siempre de nuevo con una mirada de la mujer no como un sujeto de derecho. Entonces esto va a hacer que la posibilidad de que existan y que se mantengan todos estos grupos, hay un grupo radical de feminismo, la RAWA, que estuvo muchos años haciendo una gestión política súper importante, las casas de acogida que mencionaba Paulina, en general, que trabajaban con mujeres víctimas de violencia, que buscaban de alguna forma posicionarlas de otra forma, recibían también muchísima ayuda internacional, y con la salida entonces de los organismos internacionales y de las embajadas y en general de la diplomacia, eso probablemente signifique que baje, sin siquiera mencionar el problema de la seguridad y el ataque directo a estas personas que están activamente yendo en contra de lo que la Sharia indica y del rol de la mujer. Entonces es muy complejo el rol que podemos pensar en cómo las organizaciones feministas y en general las defensoras y defensores de derechos humanos van a poder seguir lo que van a poder seguir haciendo. Y ahí también quería aprovechar, porque yo creo que sí se pueden hacer cosas, el optimismo hay que mantenerlo siempre vivo de una u otra forma, pero sí creo que es importante considerar una cosa que se estudia mucho cuando uno habla de las crisis humanitarias. Ustedes probablemente ya han escuchado y les suena la palabra refugio. Y esto pasa especialmente cuando estamos hablando de conflictos prolongados, que es como el caso de Afganistán, porque vemos esto, pero que por lo menos de un siglo y medio a esta parte ha sido unas seguidillas de invasiones y salen y se establece un gobierno y invade otra potencia, etc. Esta guerra de proxy que Isidoro
la Unión Soviética con Estados Unidos mantener durante mucho tiempo. Entonces, en los conflictos prolongados hay una situación que es bien importante y creo, y lo traigo aquí a colación porque el qué hacer creo que tiene que ver también como personas preocupadas o interesadas en los temas de derechos humanos, es seguir poniéndole ojo a esto, porque este conflicto no va a terminar ahora y las noticias van a dejar de llegar, y este es un tema que va para largo, y en este sentido, en el estudio de la respuesta a las crisis humanitarias tenemos el primer grupo, por decirlo de alguna forma, que son los refugiados y refugiadas, que son personas que logran salir del país. Y ahí hay un grupo entonces que de alguna forma, ya sea porque se va a un país vecino o porque logra un proceso de reasentamiento, escapa. Y ese grupo, a pesar de las dificultades para poder moverse de tu lugar habitual de residencia hacia otro país, requiere tener recursos. Y normalmente, generalmente, las personas que logran transformarse luego en refugiados, incluso en las condiciones terribles de las que hay en campos, son personas que parten desde sus hogares con ciertos recursos. Luego vienen, esto es un término quizás menos conocido, pero les puede sonar un poco más, los desplazados internos. También hay discusión internacional respecto de cómo trabajar con los desplazados internos, que son personas que básicamente se mantienen dentro de los límites del país, pero se mueven a otro lado para buscar seguridad en la medida que eso sea posible, dependiendo de la naturaleza del conflicto. Y en tercer lugar, y para esto no hay normas internacionales, están los que se quedan atrás. Y este diría yo que es uno de los casos más complejos, porque estamos hablando, no sé si se acuerdan de esta, cuando nos llegaban las imágenes de los bombardeos en Siria, de la gente que seguía viviendo en Mosul, que no se podía mover de ahí, porque no tenían la capacidad. Estamos hablando de las personas que vienen, y ahí me tomo de lo que estamos hablando, de lo que estaban hablando al principio, de la interseccionalidad, no solo mujeres, pero mujeres mayores, mujeres con discapacidad, que quizás, y les estoy hablando ya de lo más práctico, no pueden hoy tomar una maleta y moverse para ir a la frontera y buscar refugio, o llegar al aeropuerto como las imágenes que estamos viendo. Entonces, también hay una mirada que nos exige ir más allá, y pensar entonces en respuestas, porque una cosa que nosotros podemos desde acá, y ahí quizás más adelante les podemos comentar un poco eso, es pensar en el reasentamiento, en las personas que podemos acoger en Chile, etcétera. Pero esas personas, a pesar de que sabemos que la situación es tremenda, probablemente ya son una élite. Y la intervención entonces que se piensa, tenemos que también mirarla en los que se quedan adentro, moviéndose dentro de su país, que quizás encuentran en algún lugar rural un poco más de calma o no, dependiendo de cuál sea la realidad del país. Pero más allá, los que ni siquiera son capaces de moverse. Y ahí hay un nuevo factor, creo yo, que es importante de considerar en lo que queramos promover a nivel internacional como respuesta. Eso, para no alargarme más. Muchas gracias, Paula, también por ese contexto, por mostrarnos lo que está pasando con los grupos allá, y la verdad es que se fueron viendo las preguntas que recibimos en el chat y en Menti. En el chat hay muchas felicitaciones, por supuesto, a ambas por hacer lo imposible. Sabemos de que aquí podríamos estar horas y especializarnos en el tema, y es algo que más encima está en desarrollo. Entonces, lo primero que queríamos hacer era este primer contexto muy inicial, y por el tiempo también, por supuesto, les agradecemos mucho que hayan tomado en su agenda tan encima también, y vamos a compartir este video, lo vamos a dejar de acceso libre en YouTube igual a quienes lo quieran acceder, porque creemos que hay mucho material valioso acá que nos serviría mucho a quienes queremos empezar a profundizar. Así que les agradezco mucho a ambas por su tiempo, por sus ponencias tan claras igual. Y nos vamos a pasar en la última etapa ya del encuentro, que lo habíamos dejado en 1 hora. Yo creo que lo vamos a terminar a las 18:10, por si se pueden quedar también las que puedan, y si marcaron su agenda, porque ahora queríamos darle el pase a Paz García, quien nos acompaña. Paz García la conocemos ya desde Women in Management, nos acompañó en algunos cafés el año pasado, y he tenido el gusto también de trabajar con ella hace un tiempo. Paz es especialista de igualdad de género en el sector privado, en ONU Mujeres, y también es maestra de meditación. Y quisimos hacer este pase, esta transición justamente con su sensibilidad en el tema, pero más en este segundo ámbito. En esta semana, en los últimos días, hemos compartido
en muchas redes de mujeres, en redes que trabajan con empresas, esta ansiedad, este sentimiento de abrumo, esta desesperanza, dolor, rabia y muchos otros sentimientos que quizás muchas hemos sentido estos días y a veces no tenemos cómo canalizarlos o no sabíamos cómo hacerlo. Y de ahí salió este espacio de contención, de encuentro, de aprendizaje inicial para empezar a entender, y es donde invitamos a Paz. Muchas gracias, Paz, también por estar hoy día y hacernos un poco este contexto de cómo empezamos a gestionar nuestras emociones, cómo empezamos a hacernos cargo de eso, y también desde un ámbito, yo creo, una invitación especial, ¿no? De no entrar nuevamente en estos códigos bélicos y estas respuestas como lo hemos visto en nuestra historia, y qué podríamos también aportar las mujeres en esto. Gracias, Paz, y por supuesto, Paulina y Paola por estar antes. Hola Priscila, muchas gracias por la invitación, qué bueno vernos nuevamente. Y ay, sí, tremendo, tremendo todo lo que estamos viviendo, por un lado, y por otro es como también, bueno, la oportunidad de qué hacemos con esto que está sucediendo. Y acá quisiera invitarlas a, a reflexionar un poco respecto de la humanidad compartida. La humanidad compartida es un concepto que instaló el Dalai Lama, que a mí me identifica mucho, y que creo que nos puede hacer sentido en esto de que tengo la certeza de que todas las que acá estamos nos hemos visto como arrasadas emocionalmente por lo que hemos ido viendo, ¿cierto? Y cuando nos toca algo, cuando nos tocan estas situaciones, es porque algo en nosotras también se mueve, algo de esa brutalidad que estamos experimentando y que estamos siendo testigos, ¿cierto? Algo de eso en alguna medida a nosotras nos ha tocado vivir también, en otra escala, por supuesto de manera más protegida, tal vez no de la manera brutal en que la estamos viendo, ¿cierto? Pero algo nos resuena y eso tiene que ver con que en un nivel más sutil estamos conectadas con esa naturaleza femenina que está siendo brutalmente denostada y que, como decía Paulina y Paula, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para esas niñas que están y van a ser invisibilizadas, va a ser negadas las posibilidades de estudio? ¿Cómo después reparamos el que no se sientan que algo en ellas está mal? ¿Sí? Para las que trabajamos en empoderamiento femenino de mujeres, sabemos lo difícil que es eso. A todas nosotras, criadas en una sociedad mucho más privilegiada, todas tenemos esta dificultad del que nunca nos sentimos suficientes, de la inseguridad. Imaginen y sentimos hoy en día cómo va a ser eso en esas niñas que hoy están siendo negados todos sus derechos. Entonces, lo que hoy día queríamos compartir es qué hacemos con este dolor compartido, de esta humanidad compartida, cómo lo gestionamos y cómo lo transformamos en algo que pueda ser de utilidad y que pueda servir, digamos, porque sentirnos arrasadas emocionalmente, claro, nos permite entrar en la profundidad de lo que es la emoción, pero sin duda hay que gestionarla. Entonces me quiero tomar de algunas prácticas, compartirles a ustedes, de algunas prácticas que están basadas en la psicología budista y que han sido transformadas ahora y adaptadas en todo lo que es lo que hoy día se conoce como la ciencia contemplativa, la meditación, y que habla de que, bueno, primero, el primer paso es hacernos conscientes de nuestras emociones. Eso no es tan simple, y probablemente lo hemos sentido todas, es como que nos sentimos mal, no sabemos qué hacer. Primero identificar, en ese sentido, fíjense que tenemos un grado de analfabetismo emocional, en el sentido de darle nombre y poner nombre a estas emociones que hemos sentido. A lo mejor podemos distinguir rabia, ¿cierto? Frustración, miedo, pero también angustia, pena. Y para conectar y hacernos conscientes de las emociones, hay que hacer un ejercicio que no es muy habitual en nosotras, que es de conectar la parte más mental o nuestra mente más lógica y racional y entrar en contacto con las emociones a través del contacto con el cuerpo. Lo que les estoy explicando ahora, nos vamos a dar unos minutos para practicarlo, ¿sí? Luego, una vez que yo he hecho consciente las emociones, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso que me quema, ¿cierto? Que me arrasa. Y ahí viene el tema de cómo le doy un sentido a estas emociones. Y ahí viene esta práctica
maravillosa, que les comento que está basada en la psicología budista, que se llama transformar emociones que nos pueden perturbar, emociones perturbadoras, en una práctica o en una emoción que está más impregnada de lo que se llama el amor y la compasión. Ya lo vamos a practicar y les voy a decir cómo se hace eso y para qué se hace eso. Porque en el fondo, y hablando de esta humanidad compartida, en la medida que nosotras logramos gestionar y darle un sentido, un propósito a estas emociones, estamos en mejores condiciones para ser más efectivas y para ejercer un activismo, en este caso, más consciente. Y no solo un activismo donde estamos emocionalmente involucradas, pero no somos tan efectivas en movilizar cambios. ¿Okay? Eso es como más o menos el contexto, ¿sí? Queremos ser más efectivas en este activismo consciente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y me voy a tomar los últimos 5 minutos que nos quedan para poder darnos el espacio y practicarlo. Miren, primero, conectar con la emocionalidad implica salir de la mente racional, y para salir de la mente racional hacemos algo que es muy simple, pero muy ajeno, que es conectar con el cuerpo. Para eso utilizamos la respiración. Por ejemplo, si cada una de ustedes puede ahora hacer consciente su respiración, solamente hacer consciente la respiración, podemos ayudarnos haciendo la respiración un poco más exagerada, como por ejemplo inhalando exageradamente largo y profundo desde la zona abdominal, llenando la zona torácica, reteniendo y exhalando de manera consciente, largo y profundo. Repitan ese ejercicio de inhalar conscientemente, largo y profundo, para salir y desactivar un poco la mente consciente, esta mente que está siempre agitada y pensando. Exhalar largo, profundo. Y vayan a observar el cuerpo y dónde, si pueden hacerlo, dónde están alojadas. Las emociones tienen un registro en el cuerpo. ¿Dónde han sentido esta rabia, esta impotencia, este dolor esta semana? Si está en el pecho, si está en la zona abdominal, si lo sienten en el útero, si están contraídas, angustiadas, ¿dónde en el cuerpo se refleja eso? ¿Sí? Y ocupen la respiración ahora más sutil para ir a buscar en el cuerpo dónde se aloja la emoción. Y ocupen el llevar la atención al cuerpo. Pueden recorrer el cuerpo, fijarse si está tenso, irlo relajando, recorran los pies, recorran las rodillas, vayan relajando las pantorrillas. Fíjense la zona de las caderas y los glúteos, cómo están apoyadas en la silla o donde estén sentadas, la forma de la columna, la derecha, los hombros. Y la cara, pueden relajar los músculos y la tensión que acumulamos en el rostro, en las manos. Y vayan observando esas emociones, tratando de identificarlas. Y ocupen esa oportunidad de sentir esas emociones que me reflejan el dolor de las demás y de los demás, para ir conectando con lo que se necesita. Y si pensamos en que lo que estamos presenciando es dolor, es miedo, es desvalorización, es denostación, conectemos con aquello que se necesita, con aquello que necesitan estas niñas y estas mujeres para poder, y aquí vamos a transmutar esta emocionalidad en tomar ese sufrimiento, y lo podemos hacer cuando uno inhala la práctica de transformar las emociones perturbadoras. Uno inhala y toma el sufrimiento, el miedo que pueden tener esas personas, y lo transmuto por mi
compasión y amor, que es este impulso de querer aliviar el sufrimiento de los demás. Y en mi exhalación envío todo ello que se necesita. Si hay temor, envío protección. Si hay denostación, envío amor. Si hay miedo, envío protección. Y hagan ese ejercicio de inhalar y conectar en esta humanidad compartida con ese sufrimiento que están viviendo las mujeres y niñas. Lo inhalo, lo traigo hacia mí y lo transformo con esa motivación de querer aliviar el sufrimiento de las demás y enviarles, motivada por esta compasión, protección, amor, lo que sea que ustedes estén sintiendo, amorosidad, presencia. Y repitan un poco más ese ejercicio de inhalar lo que necesitan esas personas, el sufrimiento que están viviendo, transformarlo con esta motivación de querer aliviar el dolor de los demás y enviarle con mi exhalación amor, protección, dignidad, presencia amorosa, humanidad. Y ese es el ejercicio de intercambiar emociones perturbadoras o emociones de dolor que tienen los demás y transmutarlas por emociones positivas con las que yo nutro a los demás. Ese es un primer paso. Y en un segundo paso, y dado que esta humanidad compartida nos conecta en las necesidades a los otros y a nosotros, ahora también nosotras nos nutrimos de aquello que, así como ellas lo necesitan, también nosotras lo necesitamos. Para eso hay un ejercicio muy práctico en que yo pongo ambas manos en mi corazón, me toco, me brindo a mí misma amor, compasión, todo lo que ustedes necesitan para estar bien. Amorosidad, dignidad, humanidad, y me lo proporciono y me lo brindo a sí misma. Esta es la práctica de la autocompasión. Porque en la medida que yo estoy bien, estoy en mejores condiciones de ayudar a los demás. En la medida que yo estoy bien, todos los demás, por esta humanidad compartida, pueden estar bien. Y cuando yo logro estar nutrida de esto que finalmente es nuestra esencia, ¿cierto? Esta presencia amorosa y esta bondad amorosa, también puedo ir en un nivel más profundo a sentir el dolor no solo de las víctimas, sino también de los victimarios y de los perpetradores. También en un nivel profundo ahí hay dolor. También ahí hay confusión. Y si es que puedo, también puedo de manera ecuánime enviar amor, compasión, dignidad, humanidad a todos esos seres, ya sin distinción. Niñas, niños, mujeres, pero también a los hombres, a las víctimas y también a los perpetradores. También hay dolor ahí, también hay sufrimiento. Y esa intención de aliviar el sufrimiento de los demás es lo que me moviliza y me hace más efectiva en las acciones en las que me voy a comprometer y en hacer un activismo mucho más consciente. Y desde este pequeño espacio tal vez, pero que también es el todo, podemos empezar a transformar esta realidad. Y esa es una práctica meditativa que pueden hacer diariamente. Pueden intencionarla como una manera de conectar, de empatizar, de estar juntas en esto, pero también transformándolo en herramientas y en técnicas que sean efectivas en abordar esta situación tan crítica. Eso quería compartir
con ustedes hoy día. Muchas gracias. Hila. Muchas gracias, Paz, por ese regalo también, por darnos estas herramientas en este momento tan difícil, ¿no? No sabemos cómo manejarlo. Y creo que nos sirvió mucho, fue un tremendo regalo. Muchas gracias. A ustedes. En el cierre de esta hora, que por supuesto pasó volando, teníamos otras cosas preparadas, pero preferimos dar espacio a la generosa asistencia de nuestras panelistas. Pero sí tenemos material, sí queremos seguir la conversación, estuvimos dejando en el chat también donde pueden profundizar más, y sigamos la conversación en Red Mirífica y analicemos cómo seguir viendo esto. Es algo que sigue pasando, está en desarrollo, no se acaba, por supuesto, en el corto plazo. Así que, Aline, también si nos quisieras dar unas palabras para el cierre. Muchísimas gracias a todos que han estado acá. De verdad estoy súper emocionada y con muchas ganas de seguir dándole mucho a este proceso. Creo que vamos a seguir ahí en el mundo virtual. Estamos con nuestro espacio en Red Mirífica, estamos leyendo mucho sobre la temática, estamos reflexionando, sabemos de bueno, yo puedo hablar de mí, sabemos nuestros privilegios, pero también tenemos muchas cosas que nos conectan a las mujeres y niñas que están ahora en Afganistán. Así que estaremos, como les decía ahí en el chat, dejamos algunos links, podemos seguir hablando sobre esto. Pensamos en a cada 2 semanas hacemos encuentros sobre distintas temáticas feministas, pero claramente esta nos ha generado mucha necesidad de parar y hablar sobre esto. Es un inicio, esperamos que haya sido con mucho respeto. A mí me llena el corazón con todo lo que hemos escuchado hoy, fue demasiado importante. Y eso, algo que también les iba a contar es que también pueden invitar a otras personas para participar en Red Mirífica, a hombres también. Es un espacio, no es un espacio separatista, todas y todos pueden ir allá y todos. Así que espero que les haya hecho sentido o que estén con muchas ganas de seguir reflexionando sobre esto y sobre todo, vamos a seguir cuestionando todo y tratando de centralizar nuestra fuerza, inteligencia, energía en espacios más igualitarios. Mil gracias a todas que han estado por acá. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén Gracias. muy bien. Gracias. Chao. Gracias, Paulina. Ahora. Mil gracias, Paz. Fue Gracias a muy ustedes. maravilloso. Muchas gracias. Que sigan apoyando y rezando las que sean creyentes y las que no seamos creyentes, apoyando la causa, y que estamos en continentes separados pero muy unidas. Así que hay que seguir luchando. Un abrazo desde España. Chao. Gracias, Esther. Chao, chao. Un abrazo, gracias.